Oscuros, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, una seguidora nos envía una historia como pocas. Escucharán en esta experiencia situaciones sumamente aterradoras, con sucesos que incluso a mí me provocaron un escalofrío al solo imaginarlos, y donde parece que hay un misterio familiar que puede revelar cosas inquietantes que tal vez no nos gusten. Esta es la aterradora historia de los Hernández. Terror en la oscuridad. Hola a todos. Me llamo Rebeca Hernández y soy de Oaxaca. La verdad no sé ni por dónde empezar a contar mi historia. Hay tantas cosas que quiero decir que me siento abrumada. Supongo que debería comenzar por mi familia, porque ahí es donde todo parece originarse. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy chica. Casi no recuerdo verlos juntos. Mi mamá siempre ha sido muy estricta, pero creo que la vida la hizo así. Después del divorcio, ella se encargó de mí sola. Mi papá ayudó con dinero por un tiempo, pero luego simplemente desapareció cuando yo tenía unos 8 años. Se fue, y no supimos más de él. Mi mamá no hablaba mucho de él, pero sé que ese abandono le afectó mucho. Fue un golpe duro para ambas y creo que todavía nos afecta. Cuando mi papá se fue, mi mamá decidió llevarme a vivir con mis abuelos. Ella tenía que trabajar muchas horas y pensó que sería lo mejor para mí. Recuerdo que estaba emocionada porque creía que vivir con ellos sería como unas vacaciones largas. No tienen idea de lo equivocada que estaba. Mis abuelos eran muy diferentes a lo que yo conocía. Mi abuela era callada y amargada, siempre ocupada limpiando todo. Tenía una obsesión con la limpieza que no puedo ni describir. Y mi abuelo, bueno, él era de lo peor. Mi abuelo era un hombre enojón y grosero, el machista más grande que puedan imaginar. Casi no me hablaba, y cuando lo hacía, era para regañarme u ordenarme algo. También maltrataba a mi abuela, siempre gritándole por cualquier cosa. Una vez estaba jugando en el patio, corriendo. De repente la puerta de la casa se abrió de golpe. Mi abuelo salió hecho una furia, gritando que me callara porque el ruido le molestaba. Me asusté tanto que corrí a esconderme detrás de un árbol viejo que había en el jardín. Cuando me encontró, su rostro estaba rojo. Sin decir nada levantó la mano y me dio una cachetada tan fuerte que me dejó la marca en la cara por días. Me dijo que si volvía a hacer ruido, me iría peor. Se me quedó tan grabado ese día que aprendí a tenerle miedo. Viví con mis abuelos hasta que cumplí casi 11 años. Esos 2 años fueron un infierno. Mi abuela, a pesar de su carácter, intentaba protegerme, pero siempre terminaba siendo ella quien recibía el peor trato. Era una mujer pequeña y frágil, sin forma de defenderse. Además que la gente de esa edad tiene tan arraigado el machismo que ven como normal todo lo que les hacen. Hubo unas 2 noches que cuando todo estaba en silencio podía escuchar a mi abuela llorar en su habitación después de que mi abuelo se iba a dormir. Nunca entendí por qué no se iba, por qué seguía soportando todo eso. Yo me sentía atrapada y aterrorizada. Soñaba literalmente con el día en que pudiera salir de ahí. Pasaba horas mirando por la ventana, imaginando una vida diferente, lejos de esa casa que se sentía como una prisión. Ahora imagínate a mi abuela que pasó toda su vida ahí. No quiero ni pensar en el infierno que vivió. Cuando tenía 10 años, mi mamá logró estabilizarse económicamente y me llevó de vuelta a vivir con ella. Fue un cambio enorme y difícil de asimilar. Para empezar, mi mamá se había juntado con alguien. Su nombre es Pedro, así que de repente tenía un padrastro. No sabía cómo sentirme al respecto. Era amable conmigo, pero yo estaba tan acostumbrada a tener una figura masculina que me daba miedo.
y esa amabilidad me parecía extraña. Es raro cómo nos afectan las cosas que nos pasan de pequeños. Me tomó tiempo adaptarme a esta nueva vida, pero poco a poco fui acostumbrándome y apreciando lo que tenía. Dejamos de visitar a mis abuelos por problemas familiares que nunca entendí del todo. Mi abuela era la única que de vez en cuando venía a casa de mi mamá. Cada vez que la veía me preocupaba más. La notaba cada vez más cansada y débil, como si la vida se le estuviera escapando poco a poco. Una tarde, mientras estaba en mi habitación haciendo tarea, escuché a mi abuela hablando con mi mamá en la sala. No pude evitar acercarme y escuchar. Hablaban sobre mi abuelo y cómo seguía tratándola mal. Mi abuela, con voz entrecortada, decía que no podía dejarlo porque no tenía a dónde ir. Esa fue la última vez que la vi, antes de que sucediera algo que nos cambió a todos. Hace poco, mientras estaba en la calle vendiendo por catálogo, recibí una llamada de mi mamá. Su voz sonaba extraña, como si no quisiera decírmelo al principio. «Tu abuelo murió», me dijo sin rodeos. No sentí tristeza, la verdad, sino un extraño alivio que me hizo sentir culpable por un momento. El velorio de mi abuelo fue un proceso muy difícil para todos. La atmósfera se sentía pesada y tensa. Mi mamá y mi abuela no paraban de discutir por todo. Las dos parecían a punto de explotar de ansiedad y el ambiente, ya de por sí triste, se hizo insoportable con sus gritos. Mi abuela lloraba desconsoladamente, murmurando oraciones y recordando los supuestos buenos momentos que compartió con mi abuelo, aunque estoy segura que los podía contar con los dedos de una mano. Mi mamá, por otro lado, estaba claramente enojada, no solo por la muerte de su padre, sino también por el dolor que le había causado a todos durante su vida y porque nunca se disculpó ni cambió. Había muchas personas en el velorio que yo no conocía. Supongo que es normal ver a familiares lejanos que uno nunca había visto antes en este tipo de eventos. Sus rostros desconocidos solo aumentaban mi ansiedad social. Alrededor de las 12 de la noche, comenzó a ocurrir algo muy extraño. Algunas moscas empezaron a entrar por las ventanas. Al principio nadie le dio mucha importancia. En los velorios siempre hay algo de comida y las moscas no faltan. Pero en cuestión de minutos, las moscas comenzaron a llegar en grandes cantidades. Se movían por toda la sala posándose en el pan y otros alimentos que habíamos preparado para los asistentes. Pronto había tantas moscas que se nos hizo muy desagradable seguir comiendo. Decidimos no tocar más la comida. La gente comenzó a quejarse y a comentar sobre lo inusual de la situación. El zumbido constante de las moscas se volvió molesto, haciendo que todos nos sintiéramos muy incómodos. Mi abuela sugirió entonces que fuéramos a comprar más comida. Mi mamá me miró y me pidió que fuera al Oxxo cercano a comprar pan, aunque fuera de ese procesado. A esas horas no había panaderías abiertas, así que no teníamos otra opción. Salí del velatorio y empecé a caminar hacia el Oxxo. Estaba algo apartado de la funeraria, lo que me preocupó un poco. Las calles estaban oscuras y silenciosas, iluminadas solo por algunos faroles. La verdad, ahora que lo pienso, creo que no debí de haber caminado sola por esas calles. Se veía bastante peligroso. Llegué, compré el pan y unas galletas y salí para ir de regreso. Mientras andaba, miraba el piso para evitar pisar algún excremento de animal, y también porque iba perdida en mis pensamientos. La calle estaba completamente solitaria, ni un alma a la vista, y no sé por qué, de repente, sentí la necesidad de levantar la mirada. Y ahí, a solo unos metros de mí, vi algo que me inquietó muchísimo.
Una cabra negra parada en medio de la calle. Me detuve en seco. La cabra estaba completamente inmóvil. Estaba lejos de la luz de la farola y la siguiente lámpara estaba detrás de ella. Su figura se veía totalmente oscura, como una sombra recortada en la noche. El simple hecho de verla me llenó de un miedo que no puedo explicar. No era solo que hubiera una cabra perdida en medio de la calle. Había algo en ella que me inquietaba profundamente. Al principio, la cabra no hizo nada, solo se quedó ahí mirándome, y eso solo empeoró mi sensación de inseguridad. Era como si algo en ella no fuera natural, como si su presencia misma fuera una anomalía en el mundo. Después de un momento que pareció eterno, la cabra dio un par de pasos y bajó la cabeza y comenzó a comer el pasto crecido de la banqueta. Inquieta, me moví lentamente, tratando de rodear al animal. Aunque en ese momento no estaba haciendo nada extraño, seguía incomodándome de una manera que no podía explicar. Logré rodearla y seguí mi camino, sintiendo que el corazón se me salía. Pero justo cuando pensaba que había pasado lo peor, la cabra hizo su sonido característico. Pero Ger, te juro que ese sonido no era el de una cabra normal. He pasado temporadas en ranchos con animales y te aseguro que así no sonaba una. Era un sonido grave y profundo. Tal cual decidí ignorarlo y seguí caminando. Y de repente, empecé a escuchar pasos detrás de mí. Era el sonido de pasos humanos golpeando el suelo, acercándose cada vez más. Espantada giré la cabeza. Ahora ambos estábamos cerca de la lámpara de la calle, y fue entonces cuando pude ver algo que a día de hoy no entiendo, y de solo recordarlo me revuelve el estómago. La cabeza del animal no era la de una cabra. Tenía la cara de mi abuelo. No sé cómo describirlo. El rostro era una horrible combinación de rasgos animales y humanos, con la piel arrugada y los ojos chuecos. Era como si alguien hubiera intentado fusionar a mi abuelo con una cabra e hicieron ese espantoso monstruo. En ese instante el pánico ya lo tenía atorado en la garganta. Me eché a correr sin mirar atrás. Corrí lo más rápido que pude, tropezándome a los pocos metros y cayendo al suelo. Todo el pan salió volando, pero no me importó. Solo quería huir de esa cosa. Me levanté rápidamente y seguí corriendo, sintiendo que en cualquier momento esa criatura me alcanzaría. No dejé de correr hasta llegar a la funeraria. Al entrar, todos me miraron sorprendidos. Mi mamá se acercó y me preguntó qué había pasado con el pan y por qué venía tan alterada. Le mentí, diciéndole que me habían asaltado y perseguido un tramo. Obviamente, con mi abuelo ahí en el ataúd en la misma sala, no le iba a contar lo que había visto con la cabra. No sé qué pasó con eso. Quiero pensar que me lo imaginé, que el estrés me hizo imaginarlo, pero el recuerdo está tan vívido que puedo jurar que no fue imaginación. Cada vez que cierro los ojos veo esa cara grotesca. Tuvimos que aguantar en el funeral con las moscas durante muchas horas. Zumbaban sin cesar. Fue hasta la mañana siguiente que llegó el sacerdote para acompañar a la familia en el resto de los ritos funerarios. Para entonces yo estaba agotada, tanto física como emocionalmente, deseando que todo terminara de una vez. Cuando nos entregaron las cenizas de mi abuelo,
Las llevamos a nuestra casa porque mi abuela no las quería. Mi mamá no mostraba ninguna emoción por la muerte de su padre y yo no quise preguntar por qué. Sentía que debía respetar su duelo fuera cual fuera. Una semana después de tener las cenizas en casa, empezamos a notar algo raro. Moscas. Al principio eran solo unas pocas, casi imperceptibles, pero al poco tiempo se multiplicaron. No importaba cuántas matáramos, siempre aparecían más. No podíamos comer en paz y las noches se volvieron un infierno con el zumbido sin parar de los insectos. No pude evitar relacionar la aparición de las moscas con la llegada de las cenizas. Había algo muy extraño en todo esto, algo que no lográbamos entender ni explicar. Era como si la presencia de mi abuelo siguiera en la casa, manifestándose de la forma más desagradable posible. Decidimos buscar comida echada a perder o algún cadáver de animal, pensando que eso podría ser la causa de la infestación. Mi mamá y yo revisamos la casa de arriba a abajo. Empezamos en la cocina, sacando todos los cajones y revisando detrás de los aparatos eléctricos y muebles. Luego pasamos a las habitaciones, buscando en los armarios, debajo de las camas y en cada pequeño rincón donde algo pudiera haberse escondido. Después de horas de búsqueda, encontramos algo repugnante cerca de un punto en la pared del pasillo. Ahí vimos un montón de gusanos retorciéndose y un par de moscas volando cerca de un pequeño agujero. Mi mamá gritó de asco y retrocedió. Yo me acerqué lentamente tratando de no vomitar y observé los gusanos moviéndose como una masa. Nos armamos de valor y limpiamos tan bien como pudimos. Usamos guantes y papel para recoger los gusanos, pero no importaba cuánto limpiáramos, seguían apareciendo más. Era como si brotaran de la nada. Decidimos romper un poco la pared alrededor del agujero. Con cada golpe del martillo el olor nauseabundo se hacía más fuerte, invadiendo nuestras fosas nasales. Cuando logramos abrir un poco la pared, vimos que estaba llena de gusanos y sus cascarones. Esto era algo inusual. Nunca antes había pasado algo así en la casa y no había motivo para que sucediera. No había alimento en el interior del agujero, ni ninguna razón lógica para que las moscas prosperaran ahí. Mi mamá y yo estábamos confundidas y asustadas. Unas noches después, durante un fin de semana, todo empeoró. Te juro que cada vez que creo que las cosas no pueden ponerse peor, algo nuevo pasa. A eso de las 9 de la noche me dio hambre y decidí hacerme algo de cenar. Algo simple, una sopa de coditos con queso. Puse el agua a hervir y luego puse la pasta y me quedé ahí, en la cocina, mirando mi teléfono. De pronto, sentí que algo me jalaba el cabello. No fue un tirón fuerte, sino más bien como si alguien hubiera pasado sus dedos por mi pelo, agarrándolo suavemente. Asustada me di la vuelta. No había nadie. La cocina estaba vacía igual que cuando entré. Miré a mi alrededor qué pudo ser, pero estaba sola. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de girarme hacia la estufa otra vez, la silla de la mesa de la cocina se movió. No fue un movimiento brusco, sino más bien como si alguien se hubiera sentado en ella y la hubiera arrastrado unos centímetros para acomodarse mejor. Escuché el chirrido de las patas contra el piso, vi cómo se deslizaba. Grité. No pude evitarlo. Salí corriendo de la cocina, subí las escaleras de 2 en 2 y me metí en el cuarto de mi mamá. Ella y Pedro se sobresaltaron al verme entrar así. Mi mamá dejó caer el control remoto y se levantó de la cama, preocupada. «¿Qué pasa, Rebeca? ¿Estás bien?», me preguntó acercándose a mí. Entre sollozos le conté lo que había pasado en la cocina.
Le hablé del tirón en mi cabello, de la silla que se movió sola. Mi voz temblaba, pero logré explicarle todo. Mi mamá me abrazó fuerte, tratando de calmarme. En ese momento, Pedro frunció el ceño, no parecía creerlo. «Voy a revisar», dijo, y salió de la habitación. Nos quedamos en silencio escuchando sus pasos por la escalera y luego por la planta baja. Oí cómo abría y cerraba puertas, cómo movía cosas en la cocina. Después de unos minutos volvió a subir. «Todo está normal», dijo cuando entró al cuarto. «La estufa estaba encendida, así que la apagué. Hay una olla con pasta en el fregadero, pero fuera de eso no vi nada raro». «Pero yo lo vi», insistí. «Lo sentí y fue real». No sabía qué decir. ¿Cómo podía explicarles lo que había visto, lo que había sentido? No me iban a creer. Esa noche dormí en el sofá de la habitación de mi mamá y Pedro. Ellos dejaron la luz del baño encendida para mí, pero aún así no pude dormir bien. Los días siguientes fueron una tortura. No podía estar tranquila en ningún lugar de la casa. Sentía que algo me observaba constantemente, que había una presencia maligna por ahí rondando. Mi mamá estaba preocupada por mí. La escuché hablar con Pedro sobre llevarme a un psicólogo, pensando que quizás todo esto era resultado del estrés o de algún problema emocional. Pero yo sabía la verdad. Sabía que lo que estaba pasando era real, aunque no pudiera explicarlo. Fue unos días después cuando ocurrió lo peor. Era tarde, casi medianoche. Había estado en la sala viendo televisión con mi mamá y Pedro, tratando de distraerme. Cuando decidimos irnos a dormir, subí las escaleras. Llegué a la puerta de mi habitación y abrí la puerta. La habitación estaba a oscuras. No había encendido la luz del cuarto, así que la única iluminación venía de la luz del pasillo. Y fue entonces cuando lo vi. Había algo debajo de mi cama. Me detuve y mi mente trató de darle forma. Al principio pensé que era solo una sombra, pero entonces se movió. Era una cabeza humana, pero completamente negra, como si estuviera quemada o algo así. Sobresalía apenas de debajo de la cama, mirando hacia la puerta, hacia mí. Me quedé pasmada. La cabeza giró lentamente y entonces vino a mi mente. Era la cabeza de la cabra, la cabeza de mi abuelo, la misma que había visto en la calle aquella noche. No sé cómo, pero logré cerrar la puerta de golpe y correr hacia el cuarto de mi mamá. Esta vez ni siquiera pude explicar lo que había visto, solo lloré y lloré mientras ella me abrazaba confundida y asustada. Pedro entró poco después, alarmada por mis gritos. Eso pasó hace poco. Desde entonces no he vuelto a dormir en mi habitación. Duermo en el sofá de la sala si es que logro dormir. La casa se siente pesada y sé que lo de mi abuelo tiene algo que ver. Creo que ya es muy obvio. No sé qué hacer. He pensado en irme, pero ni siquiera tengo dinero para mudarme y si me voy seguramente estaría sola y ahorita es lo que menos quiero. Como sea, si sucede algo más, vendré a contártelo. Lo prometo. Oscuros. Espero disfrutaran la anécdota. Debo decir que de hecho, sí hay una actualización de lo sucedido con los Hernández. Así que si quieres escuchar lo que sucedió después, no olvides darle mucho amor a este episodio compartiéndolo y comentándolo. También los invito a que me sigan en mi Twitch, GameHer, donde hago directos bastante divertidos los lunes, miércoles y jueves. Los espero por allá.
Pueden encontrar los links en la descripción. Yo soy Ger, y recuerda, experimenta conmigo el terror en la oscuridad.